Gracias, hermano. Bien, búsqueme el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 1. Y si lo tiene, me dice amén. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Nahum, capítulo 2, versículo 1. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Volvemos a repetir. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Amén. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor, toda la gloria en esta mañana. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Pedimos, Dios, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento tuyo, Señor, para que esta palabra, Señor, edifique nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede sentarse. Bien. Usted sabe que, hermanos, que Dios es bueno. Dios, dice la palabra, que Él es bueno. Si usted lo lee en el capítulo 1 y el versículo 7 de Nahum, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. Amén. Mire, ese pasaje bíblico es pero hermoso cuando dice Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. La ciudad de Nínive se dice que fueron crueles contra el pueblo de Israel. Dios, hermanos, siempre tomará venganza de aquellos que de alguna manera, hermanos, le hacen daño al pueblo de Dios. Dios siempre toma venganza. Y Dios había dicho a Nínive, y usted sabe que le mandó predicadores, profetas. Estos eran profetas, no como unos que aparecen en el internet, que dicen: Jehová me dijo esto, Jehová, yo estaba, anoche veía uno que dijo: yo miraba sobre Honduras una serpiente. Si eso ya se sabe, hermano, que el diablo le lleva hambre a nuestro país. Pero que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Es que según la Biblia, profetas ya no existen. Según la palabra, profetas ya no hay. Se terminaron. Dijo Juan, Jesús, que no volvía a nacer otro como Juan el Bautista. O sea, Juan fue el último de los profetas, igual de los apóstoles. Ya no hay. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Lo que hay son maestros, predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, pero apóstoles ya no hay. Estos eran profetas de Dios. Estos sí eran profetas. Y dice la palabra que Dios había hablado a Nínive que se arrepintieran por medio de Jonás, por medio del profeta Nahum.
les había dicho que se arrepintieran. Pero la misericordia de Dios, que aunque esta ciudad, según se dice, fue cruel con el pueblo de Israel, pero Dios, hermanos, en su gran misericordia, Dios quiere salvar a Nínive de los juicios, porque Dios había dicho que iba a mandar, hermanos, juicio sobre la ciudad de Nínive. Y mire, hermano, yo leía ayer o anoche, me acosté tarde, como a las 3 de la mañana, leyendo, y encontraba en la palabra cuando dice, hermanos, que Dios se venga de todos sus enemigos. Y encontraba, hermanos, sobre este pasaje bíblico donde dice, hermanos, la ira de Dios sobre Nínive. Es que dice la palabra que Dios es tardo para la ira. Pero se imagina cuando desata su ira. Dice que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y también dice que cuando Él se enoja, es cosa seria. Y Dios había mandado, hermanos, había advertido juicio sobre Nínive. Pero Dios siempre, hermanos, manda, antes de mandar juicio a alguien, Dios siempre le advierte a través de la palabra. Dios siempre le advierte a través de los predicadores para que aquella persona, el día que cayera juicio, hermanos, ya estaban advertidos. Y esto dice la Biblia, que Dios le había dicho a Jonás, a Nahum, que fueran a predicar la palabra sobre Nínive, porque Dios iba a despertar la ira, el enojo de otros países cercanos para que fueran a hacerle la guerra a Nínive y que no quedara ninguno. Esa era la idea. Pero Dios quería salvar a los de Nínive. Y dice la palabra, Dios hace una invitación y dice, subió destruidor contra ti. Le está hablando, hermanos, a los de Nínive. Anuncio de la caída de Nínive. Usted ve el anuncio que Dios le está haciendo, pero les manda una invitación. Les manda una invitación. O sea, ya había profetizado de que Nínive iba a caer. Pero Dios, hermano, le manda una invitación. Y le dice, guarda la fortaleza. Son 4 cosas que Dios le dice a los de Nínive. Guarda la fortaleza. Le dice, vigila el camino, síguete los lobos, refuerza mucho tu poder. A pesar de que era, hermanos, como dijo alguien por ahí, en vano todo, porque ya estaba eso, el juicio de Dios. Pero aún así, Dios les manda a que se fortalezcan, que no descuiden. ¿Sabe usted que como iglesia estamos, hermanos, rodeados? Dice la palabra que Jehová es escudo alrededor de nosotros. Amén. Dice la palabra, hermanos, como el monte de Sión. La ciudad de Jerusalén está rodeada del monte de Sión. Así la iglesia, así nosotros estamos cubiertos y rodeados por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aparte de esto, de los de Nínive,
¿Qué significa, hermanos, guardar la fortaleza? Significa, oiga bien, vencer el temor, enfrentar pruebas y persecuciones y defender una causa justa. La fortaleza es una de la virtud cardinal cristiana que se considera una de las capacidades que Dios nos da para vivir una vida firme y constante en los caminos de Dios. Amén. Eso es guardar la fortaleza, vencer el temor, vencer el desánimo, enfrentar pruebas. Vamos a pasar por pruebas, por persecuciones. Si con solo que le digan, hermanos, a los de Nínive, con solo que Dios les había dicho que iba a caer juicio sobre ellos por cuanto ellos habían despreciado al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios les dice, guarden la fortaleza. O sea, les está diciendo, venzan el temor, van a enfrentar pruebas y persecuciones y defender una causa justa. Amén. En otras palabras, hermanos, tenemos que vencer el temor. ¿Y qué es el temor? Aquel que muchas veces se apodera de la persona. El temor es aquel que muchas veces, hermano, el temor del enemigo que muchas veces quiere vencer al creyente. ¿Cuántas veces no se ha llenado de temor usted? Porque no me vaya a decir que nunca ha sentido temor. Que de repente, hermano, yo se lo digo porque a mí me ha pasado en ciertas ocasiones. A veces cuando me voy a postrar, a orar, a veces siento, hermano, aquel temor y digo, ¿qué pasa esto? Pero muchas veces, pero ya entiendo que cuando eso sucede, es que el enemigo no quiere, hermano, que usted doble rodillas. Es que el diablo sabe que usted es más grande de rodillas que de pie. Es que el enemigo sabe que cuando usted dobla rodillas, hermanos, usted va a vencer todo ataque del infierno, va a vencer todo temor, va a vencer espíritus inmundos que de repente andan ahí cerca para meterle temor, los va a vencer en el nombre de Jesús cuando usted comience a orar. El otro día estaba en el cuarto y estoy viendo el tele, estoy sentado ahí en una silla y estoy viendo así la noticia y abre la puerta y fíjate, me dice mi mamá, y le hago algo así, me asustó. 2 veces, pero yo sentí, digo, esto no es algo, no es nada bueno. O sea, no estoy hablando de que mi mamá es mala, no, sino que muchas veces, yo recuerdo esto una vez que iba para la iglesia, como a las 7 de la noche, y cerca de la iglesia, en una cuneta, estaba una mujer tirada, y el marido o esposo, no sé, y estaban los dos muertos ahí. Se supone y se dice que fue que el marido la mató y después se quitó la vida a él, allí mismo, y los dos estaban tirados. Y llegué a la iglesia y le conté al pastor, él estaba en el Porsche, y le conté y le digo, mire esto y esto. Ay, y eso, no sé, ahí estaban, pero viera qué miedo. ¿Cómo vos sentís miedo, Sí, convertite de nuevo, me dijo. ¿Cómo es posible que vos siendo cristiano vayas a tener temor, miedo? Tenés que aceptar a Cristo otra vez, Porque el cristiano, hermano, debe, hermanos, más bien el diablo es quien le tiene que tener miedo a usted. Los demonios.
Amén. No a usted, sino el que camina en usted, que es Cristo Jesús. A él es a quien Satanás le tiene miedo. Cuando Cristo está en usted, el enemigo no va a poderle hacer daño. Aunque quiera, de repente va a sentir usted aquellas cosas alrededor. Va a sentir, hermano, como dijo alguien por ahí, malas vibras en su cuerpo, en la sala, afuera, en el corredor, en cualquier parte. De repente va a sentir como algún temor en la noche, en la calle. Pero si usted tiene a Cristo, usted reprenda todo temor del enemigo. Reprenda todo espíritu de temor en el nombre glorioso de Jesús. Porque el que camina en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esto es lo que dice la palabra. Enfrentarán pruebas, persecuciones, pero hay que defender una causa justa. Hay que estar con los justos. Amén. Hay que estar con los justos, con los que son justos. A ellos hay que apoyarlos. Con ellos hay que estar. No podemos, hermanos, nosotros apoyar la causa de una persona injusta o estar al par de la gente injusta. Tenemos que seguir el camino de las personas que son justas delante de Dios. Apoyar la justicia de Dios, porque la Biblia dice que el que es justo sea más justo todavía. Y que caminemos en justicia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, la fortaleza es una virtud. Amén. Guarda la fortaleza. Dice, es una virtud cardinal, así como los 4 puntos cardinales. La fortaleza es una virtud cardinal cristiana, no secular, no mundana, sino cristiana. Es una virtud cardinal cristiana que se considera una de las capacidades que Dios nos da para vivir una vida firme y constante en los caminos de Dios. ¿Cuántos tienen esa virtud? Nunca usted sienta, hermano, y si lo siente, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque el temor de Dios, dice la palabra, que es limpio y puro. Pero el temor de Satanás es sucio, es malo. Que si usted se va a hincar a orar, él le mete temor para que no ore. Que si usted va a ir a la iglesia, le mete miedo para que usted no vaya. Le pone cualquier obstáculo. Le inventa cosas para que usted no se acerque a Cristo. Que si usted va a leer la palabra, hay unos que sienten miedo, otros que se duermen. Ese es el temor de Satanás, pero el temor de Dios, dice la palabra, que es limpio y puro. Amén. O sea que el temor de Dios es, ora, ve a la iglesia, cántale a Dios, alábalo, acércate más a Él, no sientas temor, yo estoy contigo. Y nada ni nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte daño. Porque Dios está con nosotros. Entonces, la palabra del Señor dice, hermano, que en la doctrina cristiana, fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres tienen esa virtud. Amén. Porque si hay gente que en el día le da miedo andar en la calle, imagínense en la noche.
Amén. Sí. Imagínese la noche. Por eso es que la palabra dice, hermano, guarda la fortaleza. ¿Qué más dice? Vigila. Vigila el camino. ¿Qué es vigilar? En la Biblia, vigilar el camino significa estar atento y alerta, tanto espiritualmente, como físicamente, para evitar caer en tentaciones y estar listo para la venida de Jesucristo. Esto significa vigilar el camino. O sea, cuando usted vigila el camino. Usted conoce los que son guardias de seguridad, que ellos siempre están, hermanos, vigilando. ¿Ha visto usted, no en todos los lugares, pero por ejemplo en los batallones, hay torres altas, arriba está el que vigila. Claro, de noche no se ve nada. Pero ¿qué hace esta persona? Tienen una lámpara. Y con esa lámpara, hermanos, ellos le están dando, yo lo digo porque yo he visto eso, le están dando vuelta a todo, mire. Pero es una lámpara, hermanos, que alumbra, puede estar por muy escondido que usted se mira. Y están alumbrando toda la noche, mire. Alumbrando para que el enemigo no vaya a entrar. En nuestra vida espiritual tenemos que ser vigilantes. En la Biblia dice que vigilar el camino significa estar atento y alerta, tanto espiritualmente como físicamente. Nosotros como cristianos vigilamos el camino, o sea, en el área espiritual. ¿Cuál es esa lámpara que nosotros tenemos para alumbrar el camino, para alumbrar las tinieblas? Es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Dice el Salmo 105, capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que a nosotros nos alumbra el camino para nosotros, hermanos, estar atentos y alerta, porque nosotros como cristianos nos estamos dando cuenta para evitar caer en tentaciones y estar listos para la venida de Jesucristo. Tenemos que estar listos, atentos, espiritualmente y físicamente. Hoy en día, hermanos, nosotros sabemos que la venida de Cristo está a las puertas. Usted vio el terremoto que se dio ahorita en Tailandia, parte de Tailandia, donde ya casi hay casi cerca de los 2,000 muertos. Un terremoto de 7.7. Y usted ve, eso fue antier parece, usted ve los edificios cómo se caen. Y Jesús lo dijo Cristo, cuando veáis terremotos, esas son las señales, pestes, o sea, enfermedades, sabed, dijo, que Jesucristo está a las puertas, la venida de Cristo. Como cristianos,
nosotros sabemos todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Yo no sé si usted mira noticias cristianas de Israel. A mí me gusta ver en enlace, hay una hora donde pasan noticias cristianas o noticias de Israel, de todo lo que está pasando en Israel y alrededor. Hay, hermanos, cosas tremendas que están sucediendo en el mundo entero, que de repente nosotros no nos enteramos o no nos damos cuenta, porque muchas veces, hermanos, quizás no prendemos la televisión o no nos enteramos. Yo no le estoy diciendo que mire más noticias que la palabra, no, pero de vez en cuando es bueno, hermano, enterarse. Porque la palabra dice que hay que estar atentos y alerta para no caer en tentaciones. Tenemos que evitar llegar o ir a lugares donde podemos ser retentados. Tenemos que evitar conversaciones con personas no adecuadas, que podemos caer en tentación. Tenemos que evitar, hermanos, reuniones donde se pueda caer, hermanos, en tentación. Tenemos que estar atentos y alerta y guardar nuestra vida, nuestro corazón, porque la venida de Cristo se acerca. Porque Cristo está a las puertas. Tenemos que cuidarnos, hermanos, así como esas muchachas, señoritas, que se cuidan para llegar vírgenes al matrimonio. Así se tiene que cuidar el creyente. Amén. Que no son todas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer. La palabra de Dios dice que tenemos que estar alerta porque Cristo, por la venida de Jesús. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Bueno, miremos lo que está aconteciendo en nuestro país. Situaciones difíciles, hermano, en todas las áreas. Masacres por todos lados, asesinatos, de esposos que matan a su esposa, de mujeres que matan a sus hijos. Yo miraba la noticia el otro día de un hombre que lanzó a su hijo de un puente. Te parece que el niño tenía como 3 o 5 años. Y por venganza de la mujer, lo lanzó de un puente que afuera a caer abajo. Lo asesinó. En Choluteca, por la herencia, un hijo parece que macheteó a su hermano y también a su mamá. No sé si se murió la mamá por herencia. Esto es lo que se está viviendo, hermanos, en nuestro país, y no digamos afuera de lo que nosotros nos vemos. ¿Pero qué está escrito esto en la palabra? ¿Sí o no? Dijo, se levantarán nación contra nación, hijos contra padres y padres contra hijos, las nueras contra las suegras. Y no es cierto, pues. Se levantarán. Todo esto es profético. Por eso es que cuando sale un profeta y dejo que alguien ahí que dice, mire, a mí el Señor me mostró esto y esto, si ya está escrito en la palabra. Porque hay quienes salen ahí diciendo, dice el Señor que viene una gran peste. Ya está en la palabra. Lo dijo Jesús, que en los últimos tiempos iban a haber pestes, enfermedades, hermano, tremendas. Que iban a haber guerras, terremotos, maremotos, hermano, de todo antes de la venida de Cristo. Dijo el Señor, estos son principios de dolores.
O sea que esto, hermanos, solamente es el comienzo de los juicios que vienen sobre la tierra después del rapto de la iglesia. Y tenemos que estar alerta y atentos, porque en cualquier momento estos locos que cantamos aquí, como nos dice la gente, que no tenemos nada que hacer, estos que estamos hoy aquí, tarde o temprano, hermano, nos vamos con el Señor Jesús. ¿Por qué dice la palabra que hay que estar atentos, alerta? Porque nosotros debemos de cuidarnos. En la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Usted va a ver que las iglesias están llenas, pero no todos se van. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, muchos hermanos, muchos se extravían porque no están vigilando el camino. Por eso vigilan el camino, síguete. Y dice lo otro, perdón hermano, dice lo tercero, síguete los lomos. Amén. Dice que muchos se extravían de la verdad, del camino de Dios, porque no están vigilando el camino. Hay momentos difíciles, de pruebas, situaciones, hermanos, que enfrentamos a diario. Yo le contara todo lo que muchas veces, hermano, a mí me pasa o me ha pasado. Pero algo debo de saber, que cuando hay planes de Dios en la vida de una persona, el enemigo va a buscar la manera de extraviarlo, de apartarlo. Pero como cristianos tenemos que estar vigilando. Dice, síguete los lomos. Según la Biblia, la expresión ceñirse los lomos significa prepararse para trabajar duro, servir, fortalecerse. Eso significa ceñirse los lomos. Prepárate para trabajar en la obra. Amén. Prepararse para trabajar duro o servir o fortalecerse. Significado de la expresión, hermano, en el Evangelio, ceñirse los lomos significa prepararse, trabajar duro y servir en el reino de Dios. Eso es ceñirse los lomos. Ceñirse los lomos. Decía en Efesios capítulo 6, parece que es, dice la palabra en Efesios 6:14, dice, ceñirse los lomos, cíñete los lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Dijo él, yo soy la verdad. Amén. No hay otra verdad. Entonces, ceñirse los lomos significa, hermanos, prepararse, trabajar duro en la obra del Señor o fortalecerse. Trabajo en la obra hay. Y esto es lo que manda, ceñirse los lomos con la verdad, es decir, que estén fortalecidos con la palabra de verdad.
Que Dios, ¿cuántos leemos la palabra? ¿Cuántos leemos la palabra todos los días? En todo momento. Ese es el alimento, hermano. Ese debe de ser el alimento de nosotros. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ese debe de ser, hermanos, ese debe de ser nuestro alimento diario. Leer la palabra para que nadie nos engañe, no solamente leerla, sino escudriñarla. ¿Sabe? El otro día, estando en la casa, yo miraba tres cosas. Una, que muchas veces comenzamos, pero nos debilitamos. Trabajamos, pero nos debilitamos. Otras veces trabajamos, pero nos volvemos como altivos, como orgullosos. Quedamos de pie, pero sin agradecimiento a Dios. Pero el mayor de todas las cosas, hermanos, que yo pude ver es servir a Dios, trabajar duro en la obra del Señor. Y una vez concluido, irse de rodillas, agradecerle a Dios. Es la mejor forma que se puede tener. Amén. ¿Sabe por qué? Porque de rodillas usted le agradece a Dios. Es que el problema es, hermano, que muchas veces nosotros creemos que por lo poquito que hacemos en la obra es que tenemos ganado el cielo ya. Y ese es uno de los problemas. Actuamos muchas veces como el fariseo. Yo no soy como aquel, como aquella, yo hago esto, hago lo otro y me merezco el reino de los cielos. Está bien trabajar, porque la Biblia lo demanda, porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Dijo Santiago, muéstrame tus obras por la fe y yo te mostraré mi fe por las obras. Porque usted me puede decir a mí, mire, yo tengo toda la fe del mundo, pero si no tiene obras, esa fe no sirve para nada. Y lo dice la palabra, hermano. Lo dice la Biblia. Usted me puede decir que tiene mucha fe, pero si no tiene obras, si usted no hace obras, esa fe no sirve para nada. Porque la fe es probada. La fe es probada. El Señor te manda a hacer algo y usted dice, por fe. Es por fe. Así es como trabaja Dios. Entonces la fe de esa manera es como funciona. Pero así sin hacer nada, sin obras, hermano. Yo hay veces, hermano, que yo me vengo para acá sin nada de ganas. A veces yo deseara, hermano, que la iglesia quedara allá por Zambrano, para no bajarme del carro, porque a veces vengo, hermano, con una situación bien difícil. A veces vengo, hermano, cansado. A veces vengo, hermano, a veces como con desánimo y a veces no quisiera llegar y quisiera que el carro siguiera. Pero cuando vengo acá y le digo, Señor, tú sabes cómo me siento. Y me hinco a orar. Porque el trabajo en el Señor, hermanos, como usted puede recuperar las fuerzas o fortalecerse más bien, hermanos, es sirviendo al Señor. Una persona que no sirva a Dios se debilita. Se debilita. Pero los que servimos a Dios, mire,
Yo aquí te me mirando desvelado, me acosté a las 3 de la mañana, estudiando la palabra. Y ahí me acosté, no me podía dormir, y me desperté temprano. Y yo le digo, levantarse en la mañana en esa situación es bien difícil. Pero una vez que uno termina el servicio en la obra del Señor, hermanos, uno se siente fortalecido. Uno se siente fortalecido, pero cuando no se sirve a Dios, la persona se debilita. Por eso es que nosotros tenemos que servir al Señor en todo lo que Él nos mande a hacer. Tenemos que servirle, tenemos que agradarlo, porque eso es ceñirse los lomos, estar preparado. Dice, fortalecerse en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros tomamos fuerzas. Ahí es donde nosotros, cuando nos mandan a hacer algo y terminamos, hermanos, de rodillas agradeciendo a Dios por tomarnos en cuenta. Porque lo que usted hace, otro lo puede hacer y quizás mejor. Porque lo que yo hago, otro lo puede hacer y quizás mejor. Pero a Dios le plació que usted y yo lo hiciéramos. Por eso es que cuando terminemos de hacer algo, hay que irse de rodillas y decirle, Padre, gracias por tomarme en cuenta en el servicio de tu obra. Amén. Es la mejor manera de humillarse delante de Dios. Y yo le podría mencionar en Job 38:3, Dios le dice a Job, cíñete los lomos como un hombre. Es decir, prepárate para pelear conmigo en sentido figurado. Cuando Job estaba desanimado, cuando Job estaba en una situación tremenda, que los amigos empezaron a cuestionar lo que era que andaba mal Job, que había fallado, había pecado y que por eso Dios lo había castigado. Las pruebas no todas vienen porque usted anda en pecado, porque usted anda mal. Las pruebas muchas veces vienen cuando aunque usted ande bien, pero Dios le quiere demostrar al diablo quién es usted en las manos de él, de Dios. Amén. Job no andaba mal, era un padre ejemplar, un padre amoroso, era un padre que se preocupaba por sus hijos. Dice que hacía oraciones a Dios por sus hijos. Pero Dios así lo quiso probar a Job, no porque andaba mal, sino porque Dios quería demostrarle a Satanás que Job era un hombre fiel aún en las pruebas. Era un hombre leal y fiel a Dios. Amén. Claro, llegó un momento en el que Job empezó a decirle a Dios, quítame la vida. Yo no sé qué hacer. La situación no era fácil para ese hombre. No era una pruebita como las que le viene a usted, hermano, y a mí. No eran de esas pruebitas allí que porque no nos dieron la mano, porque no nos dieron un privilegio, que porque nos vio mal el pastor, de repente el pastor no andaba en las buenas. Como dijo el chavo, es que no me tienen paciencia. Pero muchas veces, hermanos, nos molestamos, nos enojamos por eso. Y nos vamos y a Dios no lo vamos a Dios no se va a asustar por eso. Amén. Dios no se va a molestar, no se va a poner a llorar. Lo que Él, hermano, quiere es que nosotros seamos fieles a Él, aún en los momentos difíciles. Y eso fue lo que sucedió con Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Al contrario, la mujer que tenía sí era un demonio, hermano. Cuando lo vio en la situación, le digo, ¿y todavía retienes tu integridad ante Dios?
Y mirándolo cómo está, y mira cómo estás, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Mire qué palabra de una diabla de esta, hermano. Ni quiera Dios, ¿verdad? A veces es mejor estar soltero. Por eso dijo Salomón, mejor es vivir, dijo, en la azotea de una casa, dijo, que vivir con una mujer peleona, rencillosa. Así dijo Salomón en Proverbios. Ha de ser tremendo, hermano. Que Dios guarde a esos hombres, ¿verdad? Que tienen ese tipo de mujeres. Pero dice la palabra que en cierto, creo que es en el capítulo 38 de Job, Dios le habló a Job y le dijo, cíñete los lomos. Prepárate, Job, para que pelees conmigo. O sea que imagina pelear con Dios. ¿A quién le ha ido bien, dice la palabra? A nadie. Le dijo, cíñete los lomos, Job. Vamos a hablar cara a cara. Porque dice que Dios bajó en una nube. Y le dijo, cíñete los lomos, prepárate. Ponete las pilas, Job. Vamos a hablar. ¿Se imagina que Dios le diga eso, no? Y yo me imagino a Job ahí todo apachurrado y le dice Dios, ¿dónde estaba vos cuando yo fundaba la tierra? ¿Y qué le iba a contestar, hermano? Si ni había nacido el pobre. ¿Sabés vos de dónde viene el camino del viento? ¿De dónde sopla el viento? ¿Sabés vos cómo crecen los huesos en el vientre de la madre cuando los niños están ahí? ¿En qué mes o cómo paren las cabras monteses? Y empezó, hermano Dios, a hacerle un montón de preguntas a Job. ¿Sobre qué bases estaba fundada la tierra? Y Job, miren, calladito. Dijo, no poder responder a ninguna de sus palabras. Hermano, Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios suyo y el Dios mío. Él es el que nos guarda y nos cuida. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está atento, hermano, a suplir todas sus necesidades como Padre. Por eso dice, cíñete, prepárate, trabaja duro en la obra. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que trabajar, hermanos, a hacer la obra del Señor. Y esto es lo que le dice Dios a Job en el capítulo 38, versículo 3. Tremendo. Mire, yo le recomiendo que lea ese capítulo. Léalo todo, ¿verdad? Pero póngale ahí del 38 hasta el 42. Cuando Job le dice a Dios, de oídas te había oído. Dijo, mas ahora mis ojos te ven. ¿A dónde es que se conoce a Dios? Cuando usted esté en la prueba. Ahí es donde lo conocemos a Él, porque ahí podemos ver la mano de Dios ayudándonos a soportar. Amén. Y termino con esto. Refuerza mucho tu poder. Refuerza mucho tu poder. Es una frase que aparece en la Biblia, en Nahum, ahí estamos leyendo, capítulo 2, versículo 1, donde leímos el texto. El versículo completo dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder. Otros versículos, hermanos, de la Biblia que hablan sobre la fortaleza son Efesios capítulo 6,
versículos 10 al 11, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. O sea, en Efesios 6, 10, 11, que tenemos que fortalecernos en el Señor. Dice: para que estemos firmes contra las acechanzas de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, hermano, vamos a tener ataques del enemigo todos los días. Bueno, si aún durmiendo, hermano, a veces uno está dormido y ese diablo está atacándole la mente. Por eso es bueno que antes de dormirse, usted pueda leer un pasaje bíblico. Porque el enemigo, hermanos, dice la palabra que los demonios pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Esos diablos no se desvelan de puro gusto. El enemigo trabaja las 24 horas para querer destruir. No a los de allá afuera, eso ya los tiene en la mano. Para querer destruir a la iglesia. Ese es el trabajo de Satanás. Pero por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando a Dios, ayunando por lo menos 1 o 2 veces por semana. Usted escoge el día. Al menos que yo le diga que ayunemos tal día, pero usted puede escoger el día. Viniendo a los cultos, porque esta casa es la casa de Dios. Y cada vez que usted viene a este lugar, usted viene a visitar la casa del Señor. ¿Y por qué se fortalece? ¿Por qué usted no se va como viene? Porque usted de aquí va con la palabra de Dios. Usted alabó al Señor, usted adoró al Señor. Y todos juntos no es lo mismo, hermano, no es lo mismo o sea, que usted lo puede hacer en su casa, pero nunca es lo mismo como hacerlo en este lugar. Si no fuera así, entonces Dios no hubiera construido templos. Pero dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos, no dice todos, algunos, dijo Judas, seré yo, Señor. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen. Amén. Tienen por costumbre, o sea que ya es costumbre de ellos. Y eso es pecado. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios lo dice así? Así dice la palabra. Tienen por costumbre, o sea que ya es costumbre, no es que no pueden, sino que ya se acostumbraron a eso, se acostumbraron y por eso es que la palabra del Señor dice, hermanos, como algunos tienen por costumbre, el buscar la casa de Dios. Yo le digo el otro día orando a mí el Señor, hermano, yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo y sé cuando Él me habla. Y en cierta ocasión, creo que fue aquí o allá arriba orando, yo escuché la voz del Señor que me dijo, hay muchos que han menospreciado, que no valoran mi casa, que es este lugar. Y esta casa fue Dios y es Dios quien la ha dado para todos los habitantes de este valle de Amarateca. Porque aquí puede venir el que quiera, hermano. Para eso es, yo por eso abro esa puerta y quito la piedra de en medio por si alguien viene con carro y quiere pasar por fe. Algún día va a funcionar esa ferma. Amén. Sí, los sábados, domingos yo siempre quito la piedra de en medio y abro el portón. Pero alguien tiene que entrar, algún día va a venir alguien y va a entrar con el carro y lo creo, hermano. Y esa es la fe, esa es la fe lo que le quería dar a entender. La acción.
Se va a acordar. Va a decir, tenía razón el pastor. Va a ver cuando entren esos carros ahí. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que fortalecernos, hermanos, en el Señor. Lo mismo dice Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, la gente que se fortalece en el Señor. Y Romanos capítulo 15, del 1 al 7 dice, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. O sea, ya en la traducción Reina Valera dice, los que somos fuertes soportemos a los débiles. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Es en el Señor. Amén. Es la única forma. Entonces, por eso dice la palabra, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. O sea, el hecho de que usted haya orado ayer no significa que hoy no lo puede hacer. El hecho de que usted leyó la palabra ayer no significa que hoy no la puede leer. Entre más oramos, entre más leemos la palabra, entre más nos congregamos, más fuerte nos volvemos en nuestro hombre interior, o sea, en el hombre espiritual. Nos volvemos más fuertes, más difícil para el enemigo que nos pueda dar vuelta. Así que damos al Señor, hermanos, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y nos vemos el martes en el culto de oración.